Dependencia, Ayuntamiento de Tlalpesco Hidalgo, sesión 34ª sesión extraordinaria, número de acta SE-34/2026. Asunto, Asamblea Plenaria. Fecha de expedición 12/02/2026. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 141 al 146 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, artículos 45, 47 al 53, 56, 60, 67 y 69 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, vigentes, el día jueves 12 de febrero del año 2026, se reunieron los integrantes del Ayuntamiento Municipal para realizar la 34ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento del municipio de Tlalpesco Hidalgo. Realizado el pase de lista, se encontraron presentes los 6 ciudadanos: Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal; Anabel Canales Ortega, síndica procuradora; y las regidoras y regidores: Marcelo Baltasar Vargas, Cintia Cristal Mojica Velázquez, José Pablo Bautista, Idalia Victoriano Bautista, Claudia Martínez Bautista, Gabriela Naranjo Bautista, Misael Escudero Sánchez, Rocío Jazmín Martínez Hernández y Darío de Jesús Salazar García. Se declaró la existencia del quórum legal y se declara instalada formalmente la 34ª sesión extraordinaria, siendo las 16 horas con 29 minutos del día jueves 12 de febrero del año en curso, y en consecuencia válidos los acuerdos que de ella emanaron. Se da lectura al orden del día mismo, que fue aprobado por mayoría de 11 votos a favor, quedando de la siguiente manera: número 1, pase de lista; número 2, verificación y declaración del quórum legal e instalación formal de la 34ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Tlalpesco Hidalgo. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Número 4, análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de lenguaje neutro. Número 5, análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el 32º párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de promoción de aprovechamiento de energías renovables. Número 6, análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de igualdad sustantiva. Número 7, análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de protección a la salud. Número 8, análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre en materia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. 9. Análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo relativo a la simplificación orgánica en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Número 10. Análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho al cuidado. Número 11, clausura de la sesión. En cumplimiento al punto número 4 referente al análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por que se reforman diversas disposiciones del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de lenguaje neutro, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández pone el asunto a la consideración del Ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar, se entra en una ronda de análisis entre los miembros del Ayuntamiento Municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, misma que queda de la siguiente manera: por unanimidad de 11 votos a favor, se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, séptimo, noveno y la fracción 3 del párrafo 17º del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de lenguaje neutro. En cumplimiento al punto número 5 referente al análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el 32º párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de promoción de aprovechamiento de energías renovables, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del Ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra en una ronda de análisis entre los miembros del Ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, quedando de la siguiente manera: por unanimidad de 11 votos a
a favor, se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el 32º párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de promoción del aprovechamiento de energías renovables. En cumplimiento al punto número 6 referente al análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de igualdad sustantiva, el ingeniero Juan Diego Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el siguiente dictamen de acuerdo, mismo que quedó de la siguiente manera. Por unanimidad de 11 votos a favor, se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 5, los actuales primero y segundo párrafo del artículo 87 bis y adiciona un segundo párrafo del artículo 87 bis recorriéndose los subsecuentes de la Constitución Política del Estado Libre de Hidalgo en materia de igualdad sustantiva. En cumplimiento al punto número 7 referente al análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de protección a la salud, el ingeniero Juan Diego Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento, se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, mismo que queda de la siguiente manera. Por unanimidad de 11 votos a favor, se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de protección a la salud. En cumplimiento al punto número 8 referente al análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, el ingeniero Juan Diego Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, quedando de la siguiente manera. Por unanimidad de 11 votos a favor, se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero del artículo 94, los párrafos tercero y cuarto de la Constitución y cuarto del artículo 97, el párrafo primero del artículo 98, el párrafo noveno del artículo 100, la denominación del título décimo por título décimo de la responsabilidad de los servidores públicos y del Tribunal de Justicia Administrativa y la denominación del capítulo único del título décimo por capítulo primero de las responsabilidades de los servidores públicos. Se adiciona un capítulo segundo al título décimo denominado del Tribunal de Justicia Alternativa, el cual contiene el artículo 154 bis y se deroga la fracción 2 del artículo 93, del artículo 95 bis y del apartado B del artículo 99, todos de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. En cumplimiento al punto número 9, referente al análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo relativo a la simplificación orgánica en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, el ingeniero Juan Diego Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento. Se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizado el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, quedando de la siguiente manera. Por unanimidad de 11 votos a favor, se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo tercero y el actual cuarto, así como las fracciones 2, 3 y cuarto del artículo 26 y la fracción 1 del artículo 152, adicionan un nuevo párrafo cuarto recorriéndose en su orden los subsecuentes, un párrafo segundo a la fracción 2 del actual párrafo cuarto, las fracciones 5, 6, 7 y 8 al actual párrafo cuarto y un último párrafo al artículo 4 bis y derogan los actuales párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 4 bis, así como la fracción 8 bis del artículo 56 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo relativo
a la simplificación orgánica en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. En cumplimiento al punto número 10 referente al análisis y en su caso aprobación de la minuta proyecto del decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho al cuidado, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, pone el asunto a la consideración del ayuntamiento, se realiza la presentación del asunto a tratar y se entra a una ronda de análisis entre los miembros del ayuntamiento municipal. Finalizando el análisis y discusión, se somete a votación el dictamen de acuerdo, quedando de la siguiente manera: por unanimidad de 11 votos a favor, se aprueba la minuta de proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho al cuidado. En cumplimiento al punto número 11, el ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal constitucional, en uso de la voz, menciona: han sido agotados los trabajos para esta sesión. Se declara clausurada la 34ª sesión extraordinaria, siendo las 19 horas con 11 minutos del día 12 del mes de febrero del año 2026, siendo válidos los acuerdos emanados, firmando en el acta correspondiente en los que en ella intervinieron. Bienestar para el pueblo, atentamente, ingeniero Juan de Dios Nochebuena Hernández, presidente municipal. Ciudadana Anabel Canales Ortega, síndica procuradora. Ciudadano Marcelo Baltasar Vargas, regidor. Ciudadana Cintia Cristal Mojica Velázquez, regidora. Ciudadano José Pablo Bautista, regidor. Ciudadana Idalia Victoriano Bautista, regidora. Ciudadana Claudia Martínez Bautista, regidora. Ciudadana Gabriela Naranjo Bautista, regidora. Ciudadano Misael Escudero Sánchez, regidor. Ciudadana Rocío Jazmín Martínez Hernández, regidora. Ciudadano Darío de Jesús Salazar García, regidor.